Hoy es jueves, Dios les bendiga. Mi nombre es Aldo Parker y les saludo desde aquí de Joplin, Missouri. Romanos capítulo 9 nos habla de el apóstol Pablo de la elección de Israel como parte del pueblo de Dios. Pero también nos habla de la elección de la iglesia como parte del pueblo de Dios y como parte del pueblo de Dios a todos los gentiles. ¿Ok? Explica Pablo por qué Israel rechazó en gran medida a Jesús como el Mesías y vamos a ver eso hoy. La elección de Israel dice Romanos capítulo 9, dice así. Romanos capítulo 9 dice así: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción de la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó: ¿por qué has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira separados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Versículo 24 dice: a los cuales también, dice, ha llamado, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿cómo Sodoma habría venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Pablo explica aquí algo tan sencillo, algo tan simple en este capítulo, mis amigos y mis hermanos, en el capítulo 9 del libro de Romanos. Pablo explica el por qué
Israel rechazó en gran medida a Jesús como el Mesías. Pablo asegura a los lectores que las promesas de Dios no han fallado. Más bien, la gracia salvadora de Dios opera por medio de la misericordia soberana y la fe, en lugar de la herencia étnica, lo que significa que tanto judíos como gentiles pueden ser salvos. El capítulo se divide en 3 temas clave: la angustia de Pablo por Israel. Pablo expresa un profundo pesar personal porque su propio pueblo, Israel, ha rechazado en gran medida al Mesías, a pesar de haber recibido la ley, los pactos y el templo. Dice, no reconocieron a Jesús. La elección soberana de Dios, dice, utilizando el Antiguo Testamento, Pablo argumenta que el plan de salvación de Dios siempre ha operado sobre la base de la elección incondicional en lugar del linaje o del esfuerzo humano. Jacob y Esaú. Dios eligió a Jacob por encima de Esaú antes de que ninguno de los dos naciera o hubiera hecho algo bueno o malo, demostrando así que su llamado se basa en su propósito y no en el mérito humano. Faraón. Pablo cita también el derecho de Dios a mostrar misericordia o endurecer los corazones para su gloria final, tema que se discute ampliamente en plataformas hoy en día, como eso. Miren, algo que yo quiero decir, estas 2 cosas son muy importantes. Jacob era ladrón, Jacob era mentiroso, pero Dios escogió a Jacob para ser parte de su pueblo y Dios le cambió el nombre de Jacob y lo nombró Israel. Y no escogió a Esaú, aunque Esaú era el primogénito. ¿Pero por qué? Esaú pues rechazó lo que era para él y se lo dio a Jacob. Y como no valoró eso, bueno, Dios, como dice Pablo aquí en esta escritura, es de que en realidad Dios ya había escogido a Jacob. No importando lo que hagamos, cuando Dios te escoge, Dios te escoge. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cuando es de Dios, aunque te quites, y cuando no es de Dios, aunque te pongas. Así que cuando es de Dios y Dios te lo da. Y en el caso de Faraón, la Biblia habla claro de que Dios endureció el corazón de Faraón para, no por Faraón ni por Egipto, Dios estaba tratando con su pueblo Israel para sacarlos de Egipto de la esclavitud. Así que acuérdate, Dios es el que manda, Dios es el que decide a quién endurece el corazón, Dios es el que decide a quién escoge, Dios es el que decide a quién le ablanda el corazón, Dios es el que tiene la patria potestad sobre todo. Nosotros, Él es el que tiene, Él es nuestro Padre, Él es el que tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Y por último, Pablo en el capítulo 9, aquí de Romanos, del versículo 19 en adelante, habla de que el alfarero es Dios y el barro somos nosotros. Él decide hacer vasos de barro para un uso y hacer vasos del mismo barro para otro uso. Él decide cómo te va a usar a ti y cómo me va a usar a mí. Yo pienso que ahí también tiene que ver mucho el tema de la envidia. A veces puedes envidiar a una persona y decir, ¿por qué a este Dios lo usa en esto? ¿Por qué Dios bendice a esta otra persona y todo? Y si a Dios le plació que tú fueras una persona que Dios te va a usar como médico, pero tú no te sientes bien ahí, pero tú quisieras ser una persona que diseña ropa o que diseña edificios o que diseña gráficos, ¿verdad? Yo lo que te quiero decir es de que Dios decide en qué te va a usar y en qué te va a servir. Ante la objeción de cómo Dios puede encontrar fallas si tiene el control absoluto, ¿cómo es posible de que creamos de que Dios tiene fallas? Dios no tiene fallas. Pablo usa la metáfora del alfarero y el barro. Afirma que el creador tiene el derecho y toda la soberana autoridad de hacer vasijas para usos honrosos o deshonrosos, dice Pablo. En última instancia, Dios soporta pacientemente a quienes lo rechazan, mientras da a conocer las gloriosas riquezas de su misericordia a aquellos a quienes llama. Bueno, hoy es jueves y yo te quiero decir que esta palabra nos ayuda a confiar en la autoridad, en la soberanía de Dios. Dios es el que manda, Dios es el que decide qué tiene para tu vida y qué tiene para mi vida. Dios es el que decide, no tú, no yo, Dios es el que decide. Déjame orar por ti y luego te diré unos anuncios y sorpresas que tenemos para ti en nuestra iglesia esta semana.
Dios bendice a quien escucha este video, bendice su familia, bendice sus vidas. Ayúdanos a tener la plena confianza en tu soberanía y en tu autoridad, Señor, como Dios y como nuestro Señor. Bendice a los que vean este video de sus bellas familias en el nombre de Jesús. Bendice a Estados Unidos de América por sus 250 años en este 4 de julio de independencia. 250 años de independencia esta nación. Bendecimos a Estados Unidos en el nombre de Jesús y bendecimos a Israel y oramos por la paz de Jerusalén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, soy Aldo Parker, este es el devocional del jueves, soy el pastor principal aquí en Calvary en español y pues quiero decirte que estás invitado hoy jueves al culto de oración, hoy jueves a las 7 p.m, culto de oración aquí en nuestra iglesia. Estamos en la 600, calle 50, frente al Hospital Mercy, aquí en Joplin. Iglesia Calvary en español, aquí en Joplin. Muy bien, y también el 4 de julio, 4 of July, vamos a tener un espectáculo de fuegos artificiales aquí en el parqueo de nuestra iglesia a las 7 de la tarde. ¿Ok? 4 de julio al atardecer, 7 de la tarde. Eres bienvenido, van a haber juegos, comidas y va a haber que tomar y también vamos a tener los fuegos artificiales como todos los años, pero van a haber muchas sorpresas más. Ok, Dios te bendiga, eres invitada, eres invitado este 4 de julio a las 7 de la tarde. Eres invitado tú y tu familia. Vamos a tener escuela bíblica de vacaciones, VBS, la próxima semana, desde las 5 de la tarde a las 8 p.m., desde el 8 de julio para el 11 de julio. Queremos bendecir a los niños con una enseñanza bíblica que se quede marcada en sus mentes, en sus corazones. VBS aquí en Calvary Baptist Church, aquí en Joplin, y queremos bendecir tu vida con palabra, con presencia, con unción, pero sobre todo queremos orar por tus hijos y tu bella familia. Dios te bendiga. Soy el pastor Aldo Parker y esto es Calvary en español, aquí en Joplin, Missouri. Te esperamos el 4 de julio, este sábado. Te esperamos a las 7 p.m. Dios te bendiga.